Los invito a recordar el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y la creación de la Fuerza Aérea Nacional. Carlos Ibáñez del Campo asumió la presidencia de Chile en 1927 con una ambiciosa agenda de modernización. Su gobierno se caracterizó por la implementación de importantes reformas y la consolidación del principio de autoridad. Sus actuaciones en las revoluciones de 1924 y 1925 lo dieron a conocer, más aún después, su desempeño como ministro de Guerra y vicepresidente de la República. Una de las primeras medidas de Ibáñez fue la reorganización administrativa del Estado. Se eliminaron cargos innecesarios y se fusionaron ministerios, como la creación del Ministerio de Defensa Nacional en 1927, que unió las antiguas carteras de Guerra y Marina. Para impulsar el desarrollo económico, se implementó una política de sustitución de importaciones. Se establecieron aranceles proteccionistas y se otorgaron subsidios a la industria nacional. Un ejemplo concreto fue la Ley de Industrias Nacionales de 1928, que otorgaba beneficios fiscales a las empresas que produjeran bienes dentro del país. También se fomentó la nacionalización de sectores estratégicos, como los ferrocarriles, para fortalecer el control del Estado sobre la economía. En el ámbito de las obras públicas, se inició un ambicioso plan de construcción de carreteras, como la que conectaba Santiago con Valparaíso. También se construyeron escuelas y hospitales en diferentes zonas del país. El gobierno de Ibáñez coincidió con un momento crucial en la relación entre Chile y Perú, la resolución del problema de Tacna y Arica. Consciente de la importancia de este tema, Ibáñez impulsó una estrategia que combinaba la diplomacia con la demostración de la fortaleza militar que había logrado durante su gobierno. Tras el fracaso del plebiscito de 1925, debido a desacuerdos sobre quiénes podían votar, inicialmente previsto por el Tratado de Ancón para decidir el destino de Tacna y Arica, las tensiones entre ambos países se mantuvieron altas. Diversos regimientos como el Carampangue, Húsares, Esmeralda, Atacama, Granaderos, Rancagua, Lanceros y los Artilleros II tuvieron guarnición en Tacna. Finalmente, en 1929, se firmó el Tratado de Lima, que puso fin a la disputa gracias al acuerdo alcanzado por Ibáñez y el presidente peruano Augusto Leguía. Este establecía la devolución de Tacna a Perú y la permanencia de Arica bajo soberanía chilena. La frontera se fijó a 10 kilómetros al norte del río Yuta, se extendió hacia el este paralelamente a la línea del ferrocarril de Arica a La Paz. La firma del tratado significó el fin de la presencia militar chilena en Tacna, que había perdurado desde 1883. Para simbolizar la paz y la amistad entre ambos países, se acordó desmilitarizar el Morro de Arica y construir en su cima un monumento conmemorativo. Durante el periodo 1927 a 1931, la Armada chilena experimentó una serie de cambios y desarrollos importantes, a pesar de la difícil situación económica que atravesaba el país. Se modernizó la flota con 6 destructores y 3 submarinos, 2 transportes petroleros, un buque madre para submarinos y 2 remolcadores de alta mar. Se mejoraron además las capacidades del acorazado Almirante Latorre. Se creó una escuela naval única de la fusión de la Escuela Naval de Valparaíso y la Escuela de Pilotines de Talcahuano. Asimismo nació la Escuela de Comunicaciones y se trasladó la base aeronaval de las torpederas a Quintero, continuando el desarrollo del elemento aéreo en la Marina. El gobierno de Ibáñez coincidió con un momento de importantes cambios y modernización en el ejército de Chile. La experiencia de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, tuvo un impacto significativo en la doctrina y la organización militar en todo el mundo, y Chile no fue una excepción. El coronel Johann Hans Edler von Kiesling, un oficial alemán que sirvió como instructor en Chile antes de la guerra y que participó en ella, compartió las lecciones aprendidas del conflicto con sus pares chilenos. Asimismo se mantuvo un estrecho contacto con las autoridades militares alemanas de la época, lo que permitió adoptar una serie de medidas para modernizar la institución.
Entre estas medidas se destacó la importancia de la artillería, el uso de ametralladoras, el desarrollo de tanques y la creciente relevancia de la aviación en la guerra moderna, motivando la adquisición de estas armas. Asimismo se intensificó la búsqueda de una mayor profesionalización y disciplina dentro del ejército, dando un fuerte apoyo al entrenamiento y a las maniobras militares. Así se entregaron fondos especiales para la realización de ejercicios en diferentes partes del país, incluyendo maniobras a gran escala con la participación de miles de hombres. Esto reflejaba la importancia que se le otorgaba a la preparación del ejército para un eventual conflicto. El desarrollo de la aviación militar en Chile, desde sus inicios hasta la creación de la Fuerza Aérea Nacional en 1930, fue un proceso marcado por la adaptación a las nuevas tecnologías, la búsqueda de una doctrina propia y la superación de diversos obstáculos, incluyendo la falta de recursos y la resistencia de las instituciones tradicionales. Entre 1910 y 1913, durante sus primeros pasos, la aviación chilena se vio influenciada por modelos extranjeros, principalmente el francés. El coronel Pedro Pablo Dardanel, uno de los precursores de la aviación militar en el país, abogó por la creación de un servicio aéreo similar al francés. El primer vuelo en Chile se realizó en 1910 por César Copeta, un joven francés radicado en el país. En 1913, se fundó la Escuela Militar de Aeronáutica, con el objetivo de formar pilotos militares. La escuela, ubicada en el aeródromo del Bosque, contó inicialmente con aviones Blériot, Breguet, de Perdue-San y Boasan, todos de fabricación francesa. Se incorporaron también aviones Sánchez Besa, diseñados por un inventor chileno. El estallido de la Primera Guerra Mundial 1914 a 1918 afectó negativamente el desarrollo de la aviación militar. La dificultad para adquirir nuevo material aéreo, debido a la demanda bélica en Europa, condujo a la obsolescencia y el deterioro de los aviones existentes. A pesar de estas dificultades, la Escuela de Aviación continuó formando pilotos, aunque en condiciones cada vez más precarias. Tras la guerra, se inició un debate sobre la forma de organizar la aviación militar. En 1920, se creó la dirección de la Fuerza Aérea Nacional, con el coronel Dardanel a la cabeza. Sin embargo, esta iniciativa generó resistencia en el ejército y la armada, lo que llevó a su disolución al año siguiente. En un intento por modernizar la aviación militar, el gobierno chileno contrató misiones extranjeras, como la del mayor Frank P. Scott de la Real Fuerza Aérea Británica. Estas misiones contribuyeron a la actualización de la doctrina y las prácticas de la aviación chilena, pero también generaron tensiones y debates sobre la conveniencia de depender de expertos extranjeros. Avanzada la década de 1920, el gobierno de Ibáñez impulsó la adquisición de nuevo material aéreo, incluyendo aviones Yankees de fabricación alemana. Esta compra permitió renovar la flota aérea y mejorar las capacidades de la aviación militar. En 1927, se creó el Grupo Aeronaval de Quintero, marcando un paso importante hacia la consolidación de la aviación naval. Ya en 1929, se inauguró la línea aeropostal Santiago-Arica, un proyecto impulsado por el entonces mayor de ejército Arturo Merino Benítez, quien sería el futuro primer jefe de la Fuerza Aérea Nacional. Esta iniciativa demostró la viabilidad del transporte aéreo y sentó las bases para la creación de la Línea Aérea Nacional. Durante este periodo, se fue consolidando una doctrina propia para la aviación militar chilena, basada en las experiencias adquiridas en los años anteriores, la influencia de las misiones extranjeras y la adaptación a las particularidades geográficas del país. Finalmente, el 21 de marzo de 1930, se decretó la creación de la Subsecretaría de Aviación y la Fuerza Aérea Nacional, unificando los servicios aéreos del Ejército y la Armada. Esta decisión, impulsada por Merino Benítez y con el apoyo del presidente Ibáñez, marcó un hito en la historia de la aviación chilena.